Hola, muy buen día. Bien, vamos a continuar con esta parte que tiene que ver con los temas de la regulación jurídica que existen en esta modalidad de la telemedicina, que pues cabe mencionar que es una regulación jurídica incipiente aún, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es importante considerar que el derecho va regulando las diferentes relaciones del ser humano y el derecho nace también de lo que las relaciones sociales van obligando a que ahora tengan que tener una regulación jurídica como tal. Entonces, si nosotros vemos que hay un avance tecnológico, el derecho no puede quedarse al margen. El derecho tiene que ir actualizándose para poder hacer frente a esa nueva situación y establecer las reglas que vayan a regir precisamente esta actividad, sobre todo para salvaguardar los derechos esenciales de la persona, el sentido de que no por un aparente beneficio a la humanidad, social, científico, etcétera, se transgredan los derechos básicos del ser humano. Entonces, aquí Vittorino Frosini nos invita a poder ir creando una conciencia tecnológica, es decir, apelar a una actividad reflexiva, crítica, responsable ante los nuevos problemas que en las diversas esferas del acontecer social suscita la tecnología y que a veces ni el derecho ni quienes la aplican pueden permanecer insensibles. Es decir, el hecho de que exista un nuevo escenario tecnológico obliga a que el Estado debe de ir eh, a la vanguardia para poder tener una regulación precisa sobre ello. Para esto, Pérez Luño, uno de los grandes estudiosos de los derechos humanos, nos dice que el que se tenga que positivizar una nuevos situaciones que les vamos a dar vigencia en la norma jurídica, precisamente para que podamos tener una regulación más precisa, pues también nos da pie a lo que es una nueva rama jurídica, una nueva rama del derecho. Y él nos habla de lo que es el derecho informático como un conjunto de disposiciones jurídicas que va a regular precisamente la actividad de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es decir, la parte de la informática y la telemática. Él nos habla de una diferencia entre el derecho informático y lo que es la informativa jurídica. La informativa jurídica o la informática jurídica, pues se refiere más bien a cómo se va a utilizar todas las ciencias de la informática para las cuestiones legales, pero aquí es al revés. Aquí el derecho va a buscar tener o poder darle un encuadramiento legal precisamente a los diferentes escenarios que nos lleva estas nuevas tecnologías. Entonces, cuando hablamos de ese encuadramiento, es finalmente darle la forma jurídica que permite tener una regulación a los escenarios que se van presentando. Es darle un entorno jurídico para poder regular de manera precisa. La Organización Mundial de la Salud nos define que la telemedicina es el suministro de servicios de atención sanitaria en los que la distancia constituye un factor crítico por profesionales que apelan a las tecnologías de la información y la comunicación para intercambiar datos, hacer diagnósticos, preconizar tratamientos, prevenir algunas enfermedades, atender heridas e incluso para la formación de los profesionales, una formación permanente de los recursos humanos para la salud. Y esto implica utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información para acercar a través de este llamado mundo virtual eh, la prestación de los servicios de salud, la formación de recursos humanos, la investigación, siempre con el fin de mejorar la calidad de vida, de mejorar la salud de las personas y de las comunidades, porque en muchas ocasiones esas personas y esas comunidades se encuentran en zonas alejadas. Entonces, dificulta mucho el que se pueda tener una atención inmediata, a pesar de que ha habido varios
programas en los cuales hay unidades móviles que acuden a estos lugares, etcétera, pero a veces no se tiene la permanencia suficiente. Entonces, una forma de poder tener una atención en tiempo real ahora es a través de estas tecnologías. Sin embargo, pues requiere una regulación jurídica porque hay varias implicaciones totalmente al respecto. Ujú. Por otra parte, la Asociación Médica Mundial, que es una asociación que conforma o que emite declaraciones, principios, recomendaciones, sobre todo desde un punto de la ética médica, y que la ética médica, lo vamos a ver más adelante, es parte de la fuente normativa de la práctica médica. Entonces, desde ese punto, la Asociación Médica Mundial nos habla que la telemedicina es el ejercicio de la medicina a distancia, cuyas intervenciones diagnósticas, decisiones terapéuticas y recomendaciones de tratamiento subsiguientes están basadas en los datos que los pacientes, que de manera documental puede obtener personal de salud, o que de alguna otra información se transmite a través de un sistema de telecomunicaciones. Puede realizarse entre un médico y un paciente, entre dos o más médicos, o incluso por parte de todo el equipo de salud. Entonces nos da una definición más amplia y esto nos va llevando a identificar cuáles son los puntos. Primero, estamos hablando de que va a haber intervenciones de carácter diagnóstico y terapéuticas. Esto implica entonces que la atención médica se tendrá que seguir otorgando conforme establecen los patrones de la medicina, la Lex Artis, los principios éticos, porque finalmente aquí estamos hablando de que estas son dos actividades propias de lo que es la atención médica, pero pues cambia la modalidad en su prestación y por lo tanto también se necesita atender a a ese nuevo escenario que implica el que cambie de formato, el que estemos de una atención presencial a una atención a distancia, pues nos está hablando de que va a haber diferentes tipos de datos de los pacientes que serán transmitidos a través de un sistema de telecomunicación. Por lo tanto, hay un flujo de información. Entonces, podemos ir identificando puntos en los que debe de contar una regulación jurídica. Primero, continuar con el régimen jurídico de lo que es la atención médica, pero poner especial énfasis en que hay una transmisión de información y esto nos lleva a también garantizar lo que es la protección de los datos personales del paciente, evitar que haya una divulgación arbitraria, una divulgación no permitida, que se compartan con personas que no están legitimadas para ello. ¿Por qué? Porque implica una información muy sensible. Entonces, a partir de este concepto que nos da la Asociación Médica Mundial, podemos identificar más puntos para ello. El CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, nos dice que es el uso de información electrónica y tecnológica de telecomunicación para recibir la atención médica mientras hay un distanciamiento social. Entonces, esto pues ahora nos lleva a ver cómo, aunque antes de esta actual crisis sanitaria que nos ha llevado a un aislamiento social, ya existía la telemedicina. Sin embargo, ahora se vio un escenario muy oportuno para poder atender a la población que se encontraba una resguardada por situaciones epidemiológicas o que están en lugares alejados y que no es posible a veces llegar a una atención. Este cuadro lo tomo de una presentación del doctor Gabriel Manuelí, en el que, citando otro autor, a Tucson, nos menciona cuáles son las posibilidades que existen frente ahora a la telemedicina. Y me pareció didáctico poder ver que aquí vamos a advertir las diferentes implicaciones que tiene. Primero puede ser entre el médico y el médico. Esto es una comunicación entre médicos a través de correos electrónicos, a través de una plataforma con voz y datos o con video incluso. Ejemplos: dermatología, radiología, asesoría en algunos casos de emergencias, de traumatología, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una posibilidad que sea de médico a médico la comunicación. La más común,
médico-paciente, la que requiere también una regulación especial. Puede ser a través de diferentes dispositivos, perdón, y esto me lleva pues a poder identificar cuáles son los cuadros de condiciones crónicas, el manejo de medicamentos, seguimiento, cuidado de enfermos. Y aquí es importante señalar que, por ejemplo, en el derecho español se hablaba de que fuera posible la atención a pacientes, por ejemplo, a través de WhatsApp, cuando fueran pacientes conocidos y solamente fuera la actualización de las indicaciones terapéuticas. Pero bueno, ya poder hablar de formular un diagnóstico, revisar al paciente a distancia, implica que no sea solamente con una plataforma de mensajería instantánea, sino que se requiere ahora sí voz y datos y video, etcétera, para que podamos nosotros ver en la mayor posibilidad esa interacción que se tiene, porque la telemedicina no va a suplir definitivamente a lo que es la clínica. Es una modalidad diferente cuando sea posible, pero cuando no podamos sustituir a la clínica, pues el personal de salud tendrá que ver de manera presencial. El hecho de que en el momento que hay una revisión del paciente, la exploración física, la anamnesis, bueno, a veces en la exploración física tendríamos que estar palpando al paciente, entonces son algunas limitantes que nos podría presentar la telemedicina. Y otro es la relación que tiene el paciente con el dispositivo móvil a través de aplicaciones en el teléfono, videos, etcétera, en el cual, por ejemplo, o bien el usuario de los servicios, hay educación médica continua, monitoreo de actividad física, dieta, adherencia a algún tipo de tratamientos, por ejemplo, pacientes crónicos que son hipertensos, diabéticos, ahora utilizan algunas aplicaciones móviles para poder llevar el registro de la toma de glucosa, de la presión arterial, etcétera. Y esto pues a veces facilita que los datos se le puedan proporcionar de manera inmediata a nuestro médico, ¿no? Entonces también es otro escenario que se da. Entonces son diferentes implicaciones que se van dando. Para esto vamos a identificar que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación ahora se reconocen también como un derecho humano. Y vamos a ver qué es un derecho humano en este sentido. ¿Qué necesitamos nosotros para poder garantizar poderlo ver si es un derecho humano o no? Para esto, nosotros tenemos que ver cómo es el fundamento de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos subjetivos, es decir, son derechos que podemos nosotros em, ejercer y que ese ejercicio implica la decisión de si lo hacemos o no lo hacemos. Esos derechos subjetivos están reconocidos en diferentes textos normativos, la Constitución o algunos tratados. Por eso nosotros aquí vemos que son derechos subjetivos y expectativas de derecho que se forman las personas en relación a la actividad del Estado. Es decir, es algo que yo quiero ejercer. El derecho subjetivo es una facultad otorgada por la norma y que yo decido si lo ejerzo o no. En algunas ocasiones ese ejercicio es de carácter obligatorio, pero generalmente el derecho subjetivo queda en mi potestad, lo ejerzo o no lo ejerzo. Y ese me genera también una expectativa de cuál va a ser la respuesta del Estado, porque si en el caso de los derechos humanos, la facultad le corresponde a la persona, mientras que la obligación del cumplimiento le corresponde al Estado, al poder público. Entonces, yo espero del Estado una respuesta como obligación para proteger mi derecho humano. ¿Y cómo podemos identificar realmente lo que son los derechos humanos? Pues son aquellos universales y por tanto son de carácter indispensable, inalienables para poder ejercer directamente todos nuestros derechos que nos distinguen como personas. Todas las personas que tengamos capacidad de actuar y que podemos ejercer nuestros derechos humanos, vamos a tener. Sin embargo, al hablar de la universalidad de los derechos humanos, estamos hablando que somos todas las personas, independientemente si tenemos capacidad en ese momento de ejercicio o no. El requisito indispensable para poder gozar de los derechos humanos
es pertenecer a la especie humana. Entonces, así identificamos cuáles son los derechos. Entonces, cuando la sociedad va evolucionando y ve que hay nuevos requisitos o nuevos elementos que ahora se convierten indispensables para poder desarrollar plenamente sus facultades la persona, pues podemos identificarlo a veces como derechos humanos. Los derechos humanos que son válidos en un país, nacen de dos lugares. Nacen de una fuente interna, que es la Constitución y la jurisprudencia. La jurisprudencia no es otra cosa más que una interpretación de la norma jurídica, a cargo en nuestro país del Poder Judicial de la Federación. Pero también hay derechos humanos que, aunque no están reconocidos expresamente en la Constitución, lo están en las convenciones y tratados internacionales. Eso también forma parte de este catálogo de derechos humanos. Y la jurisprudencia, es decir, la interpretación que hace, en este caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es una interpretación de los diferentes tratados internacionales que rigen a nuestro país en ese tenor. Entonces, tenemos estos derechos humanos ya reconocidos tanto en la fuente interna como en la fuente externa como tal. ¿Y cómo se ha ido dando el nacimiento de esta legislación internacional? Pues partiendo de algunas organizaciones como la OMS, de poder ir ya estableciendo algunos parámetros de cómo se va a ir construyendo este sistema normativo, que en muchas ocasiones el sistema normativo va siendo un poco desalineado a lo que establece o lo que en ese momento nos exige la realidad, pues porque el crecimiento o el avance tecnológico es vertiginoso. Entonces necesitamos a veces contar realmente con una normatividad de vanguardia. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que hubo una resolución en 2018 por parte de la OMS sobre un pronunciamiento acerca de la salud digital. Y esto llevó a proveer a los estados que forman parte de la OMS una orientación normativa para adoptar la forma fundada en intervenciones de salud digital, basados sobre todo en la evidencia. Esto implica que la OMS tenga que emitir algunas recomendaciones sobre esas intervenciones digitales, fortaleciendo en todo momento el sistema de salud. Y a partir de la evaluación crítica de la evidencia sobre las intervenciones emergentes, es como se constituye o se contribuye a mejorar la calidad de los servicios. Entonces, esto nosotros lo podemos advertir, lo que llamamos en el derecho, como una fuente real de una regulación a nivel internacional. Las fuentes reales en el derecho son fuentes, son hechos sociales que dan origen a la aplicación de una norma, de la cual va naciendo la norma y ese origen lo va generando precisamente los hechos sociales. Entonces, cuando esos hechos sociales son de tal trascendencia que ahora necesitamos una regulación jurídica como tal. ¿Y qué encontramos en nuestra legislación nacional? En nuestra Constitución, que es la norma suprema, podemos identificar tres derechos humanos reconocidos y que gracias a una de las características de los derechos humanos, que es la interdependencia, nosotros entendemos que en la interdependencia se refiere a que los derechos humanos tienen una conexidad unos con otros, de tal suerte que para la satisfacción de uno, a veces tengo que satisfacer otro derecho humano, van conectados entre sí. Entonces, el artículo cuarto de la Constitución nos establece nos reconoce el derecho a la protección de la salud, que implica la prestación de servicios de salud pública, de atención médica y de asistencia social para proteger ese estado de bienestar al que aspiramos como persona. El artículo sexto de la Constitución reconoce el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces ya está reconocido como un derecho humano. Entonces se va a proveer lo necesario por parte del Estado para tener acceso a estas tecnologías. Y por otra parte, el artículo 16 de la Constitución, en su segundo párrafo, nos reconoce el derecho que tenemos todas las personas a que sean protegidos nuestros datos personales.
y cómo podemos ejercer los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y oposición, porque finalmente estos pertenecen a la esfera íntima del sujeto y en la telemedicina pues vemos la conexión y la interdependencia que hay. Pues son intervenciones precisamente para garantizar la protección de la salud con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero sin menoscabo de la protección de los datos personales. Llevarán ustedes un módulo específicamente de lo que son los datos personales, una maestra experta en el tema como tal. ¿Y qué encontramos en el régimen legal en cuanto a a estas disposiciones que están en la Ley General de Salud? Primero, el Sistema Nacional de Salud, que es el que está conformado por los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado. Estamos hablando de que se va a tener se va a promover desde ese sistema el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esto me va a permitir que ahora sí toda la actividad sanitaria pues esté encaminada a promover parte de estos usos o sea, ya no se trata de un tema menor, sino que hay una promoción de la tecnología de información y la comunicación. Nos define la atención médica, el artículo 32, que la atención médica será el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover, restaurar la salud, y se adicionó que se puede auxiliar con el uso de medios electrónicos, precisamente para poder legitimar esta parte de la telemedicina. Y también, pues ahora es posible contar con un expediente clínico electrónico. Hubo el intento, se emitió una norma, un proyecto de norma oficial mexicana. Las normas oficiales mexicanas, como ustedes saben, son creadas por el Consejo Consultivo Nacional de Normalización, el Comité Consultivo Nacional de Normalización. Antes estaban basadas en la Ley Federal de Metrología y Normalización. Sin embargo, esta ley fue abrogada por la ahora vigente Ley sobre la infraestructura de la calidad. Ahora, las normas oficiales mexicanas se van a desprender de esta ley de infraestructura de la calidad. Antes de iniciar vigencia, se elabora el proyecto de la norma por parte de este Comité Consultivo Nacional y se pone a disposición de los diferentes interesados mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación para que en un plazo no mayor de 90 días hagan los comentarios correspondientes a este proyecto de norma. Este proyecto de norma fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de diciembre de 2015 y tenía por objeto establecer los procedimientos que debe seguir el personal de salud que preste servicios de atención médica a distancia y garantizar la buena práctica con el uso de las tecnologías y la información y la comunicación. Sin embargo, hubo el aviso de cancelación que se publicó el 27 de abril del 2018, con el cual el Comité Consultivo Nacional de Normalización resuelve que el uso de las TIC como herramienta de apoyo y aporte para la medicina es una actividad integrada a la práctica clínica y por lo tanto no es adicional y no requiere de una regulación aparte. Va implícita en la de la atención médica. No aporta ningún elemento que contribuya a mejorar la calidad de práctica médica a distancia y puede ser una limitante incluso para innovar. Entonces deciden cancelar esta norma, se queda en solamente proyecto y dicen no es necesaria una norma oficial mexicana porque finalmente es una herramienta más del proceso de atención médica y sigamos las disposiciones que están en esta parte de la atención médica. Entonces, ¿cuáles son los aspectos básicos que tenemos para poder llevar a cabo esta regulación jurídica? Los aspectos básicos que tenemos son garantizar la seguridad del paciente en todas sus dimensiones, garantizar la seguridad del ejercicio profesional y la seguridad de la transmisión de datos. Entonces, podríamos resumir, la seguridad del paciente es el respeto a los derechos del paciente. Vamos a poner el respeto a sus derechos, el respeto al ejercicio profesional del personal de salud y obviamente el respeto a la intimidad. Estos son rubros importantes que hay que tomar en cuenta y básicos
de aquí a la intimidad tanto del paciente como del prestador de servicios, de los actores en ese acto de la telemedicina, son aspectos que debemos de encontrar una regulación jurídica bastante sustentada y son los puntos de donde debe partir. Entonces, esto sería esta parte del módulo de cómo es la legislación y les decía, estamos realmente con una legislación incipiente, entonces los temas básicos a poder tratar es estos tres puntos como tal. Agradezco su atención y nuevamente muchas gracias.